Hola amigos, muy buenas noches. El día de hoy les traigo una nueva persona, a una gran amiga mía, porque también tiene historias terroríficas. Y como ya saben, este podcast se trata de lo no humano, lo terrorífico, lo misterioso, los fantasmas. Hay tantas cosas en este tema que, bueno, creo que tú eres una de las personas que tiene también bastantes historias. Y bueno, para empezar voy a presentarte. Mi amiga Diana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estoy bien también. Sé que estás un poquito nervioso ahorita, Yeah, nunca he hecho pero esto. se te va a pasar. Okay, Y la razón por qué te invité es porque estoy seguro que tú eres buena para esto. okay, No fue al azar. yeah. Aunque ahorita tal vez tengas un poco de temor, se te va a pasar y creo que tienes muy buenas historias. Vamos a esperar. Bueno, como les estaba contando, amigos, ella es una gran amiga mía, es residente de Los Ángeles también, y el día de hoy ella vino hoy para contarnos una de sus historias, o tal vez dos. Tal vez. Tengo muchas, so tuve que escoger. Bueno, Yeah. ¿qué tal si empezamos con una? Okay. So yo creo que la principal que me recuerdo más es acaba de venir de México. Yo soy mis padres son de Jalisco, yo soy de la Guanajuato y tenía 12 años. Cuando regresamos para atrás, mi papá compró una casa en Watts. Con un amigo que hemos conocido por años desde que yo estaba muy chiquita. Um, y cuando nos movimos a esa casa, mi papá la tuvo que arreglar completamente. Había un cuarto que estaba pintado negro, con una estrella arriba, que era la del diablo. Ya, Como me estás diciendo que había un pentagrama arriba en el techo, exactamente, en el techo. So, todo el cuarto estaba negro y la estrella estaba pintada con pintura arriba. Nosotros ya sabíamos que el amigo de mi papá tenía una hija que creía en los demonios y ¿cómo se dice en español? He will idolize them, like sí, quien dice les rendía culto. le rendía culto a Entonces, Satanás. para clarificar algo, tu papá Ajá. compró una casa Ujú, y en esa casa cuando ustedes se movieron, ujú. es cuando encontraron este pentagrama arriba en el techo. En el techo. Ok. Yeah, so era una casa de dos pisos. En el segundo piso, sorry, let me drink some water. En el segundo piso habían 2 cuartos y un baño. So, cuando ibas a las escaleras, era un cuarto y luego había el cuarto más grande en el siguiente lado. Ese cuarto mi hermano lo agarró. So, lo que pasó es de que mi papá lo pintó, lo renovó completamente. Nosotros pensamos, oh, everything's gonna be okay. Por alguna razón, 3 días después, escuchábamos que alguien estaba yendo debajo de las escaleras, Como caminando. caminando. Y yo pensaba que era mi hermano, porque mi hermano era bien juguetón. Él siempre quería jugar o me quería Asustar. asustar. So, yo like, ya, Richard, párale, párale. Es como se llama mi hermano. Y no paraban, y no paraban, y seguía, y seguía. I'm like, yeah, Richard, stop. So, yo me fui y le iba a decir, ya, cálmate. Y no había nadie allí. So, me subí arriba y fui al cuarto. I'm like, Richard, ¿dónde estás? Y no lo veía. Fui a mi cuarto, donde estaba allí. Lo busqué debajo de la cama y no lo encontraba. So, I'm like, okay. Después nos fuimos a dormir todos y luego mi mamá fue la que nos gritó porque había un cuarto abajo, eran los de mis padres. Y ya, niños, paren de caminar por las escaleras. And then ella se subió y ¿quién era la que estaba caminando por las escaleras? Yo sé que a lo mejor eras tú o tu hermano. Like, estábamos dormidos, like, nadie estaba caminando por las escaleras. Pasó el siguiente día y de repente ya lo que era no le importó que nosotros estábamos por las escaleras. Literalmente andábamos viendo las escaleras y escuchaban ruidos. So, es lo principal que pasó después de eso. Lo siguiente que pasó fue de que mi hermano estaba dormido. Mi hermano nunca creía en esas cosas. Y esto pasó en la misma casa. En la misma casa, ya. Yeah. So, un día mi hermano es 5 años más grande que yo. So, él estaba dormido, tenía su propio cuarto y él tenía un walk-in closet, un closet grande donde puedes caminar. Sí, uno de los grandes donde tienes espacio para poder entrar. Y
que él escuchó a alguien chillando y que lo que empezó a hacer es de que él empezó a entrar al closet y pensó que era yo. Diana, para de asustarme porque hacíamos siempre cosas así usualmente. Y que él nomás vio a alguien chillando sentado con las manos cruzadas así nomás y se acercó más pensando que era yo y trató de agarrar a la muchacha, pero no la pudo tachar. ¿Era una mujer? Era una mujer. ¿Era una niña o era una...? Lo que me recuerdo que él me dijo que era como una muchacha. No era una niña, era como de unos 14, 15 años. ¿Qué era la edad que tú tenías, me imagino? Era la edad que yo tenía, que tenía pelo negro. Él dijo que era muy, muy blanca. Y que cuando él hizo eso, sus ojos los tenía primero para abajo, pero cuando la trató de agarrar, los ojos fueron para arriba en azules y gritó la muchacha y desapareció. Y mi hermano se fue. Mi hermano tenía como unos 16, 17 años, mexicano, súper machista. Se fue corriendo para abajo al cuarto de mis padres chillando. Hay un fantasma en mi cuarto. Y papá, ¿cómo puede ser posible? Yo nunca había visto a mi hermano llorar o estar asustado. Nunca. Mi hermano es muy fuerte. ¿Y él nunca ha dicho tales cosas? Bueno, ¿él cree en los fantasmas? ¿O creía? ¿O en esos tiempos? Empezó a creer desde ahí. ¿Desde ese punto en adelante? Desde ese punto en adelante. Entonces, antes de eso, ¿él nunca hablaba de fantasmas o de espíritus o cosas que él haya visto? No. Eso fue algo que eso ya era algo que ya estaba en esa casa. Porque desde que nos movimos, empezamos a ver demasiadas cosas. Antes de moverse a esta casa, ¿nunca habían tenido experiencias ambos con lo paranormal? Yo personalmente, así que no. Yo sé que mi mamá en la casa de México, ella sí había visto cosas. Uh-huh. Pero no es algo que yo viví, que yo puedo decir, oh, ya, yo lo vi, you know? Sí. De las cosas que ellos decían, que yo pensaba, oh, mi mamá es de México, creen esas cosas. Es lo que yo pensaba. Hasta que yo lo viví, dije, wow, esto sí es cierto. Tú me cuentas que tu hermano fue el que vio a esta niña en su closet, ¿verdad? ¿Tú, en lo personal, llegaste a verla también? Yo no la llegué a ver a ella. Lo que yo llegué a ver allí, yo y mi hermana teníamos el cuarto que era al lado de mi hermano. Y era el cuarto del master bedroom. Era porque era la sala, bueno, sí, es la principal. En otras palabras. Principal, ya, uh-huh. Porque era la más grande. El cuarto principal. El cuarto principal. Mi hermana tenía su cama en una esquina y yo en otra esquina. Y teníamos un estéreo en medio con un... ¿cómo se dice? Like with a frame para el estéreo. Entonces, para ponerlo. Sí, tenías como una consola donde lo ponías. Exactamente. Y luego habían dos little rabbits de porcelana. Dos conejitos de porcelana en cada esquina. Lo primero que empezó a pasar en nuestro cuarto fue de que estaba yo dormida y de repente la cobija se me quitaba. Decía, ¿Cómo te la jalaban? Como que me la jalaban. Pero yo al principio pensando, a lo mejor fue mi pie, a lo mejor fue algo que yo no me di cuenta. Solo la ignoraba. Y llegó un punto la siguiente noche cuando yo la tenía agarrada así porque me gustaba dormir, me hacía agarrada y se jaló. Es como alguien te la jaló así, fuerte. Y yo pensaba que era mi hermana. Entonces le dije, Nancy, stop. Y volteé. Y mi hermana, el cuarto era largo. Estaba ella dormida en el otro lado. Y vi, y era noche, era como las 12 de la noche, 12:30. Y I'm like, ok, está dormida, ¿qué fue eso? Agarré otra vez la cobija, la puse otra vez y se volvió a jalar. De repente, en mi esquina, donde tenía mi cama, se vio una silueta. Una silueta. Una silueta como de un hombre, pero como que tenía una jacket, like una chaqueta. Una chaqueta grande, pero no se podía ver la cara más, todo negro completamente. Yo también me salí corriendo, me fui al cuarto de mis padres, llegaron, no hay nada allí, Diana. Ok. ¿Y tu hermana qué le pasó? Ella no se dio cuenta, ella estaba dormida. O sea, que ¿dejaste a tu hermana solas en este cuarto? Ya, la dejé completamente sola. Con la aparición. Ya. Posiblemente puede ser un hombre real, ¿qué tal si era eso? Well, she would have to figure it out. Entonces tus padres fueron al cuarto, lo revisaron y no hallaron nada. No hallaron nada. También mi mamá pensó, y eso fue días antes de lo que le pasó a mi hermano. Entonces todo esto, bueno, tengo una pregunta. Uh-huh.
¿Tú crees que todo esto empezó a suceder de la nada? Por ejemplo, ¿esto empezó a pasar en cuanto ustedes se movieron a esta casa o hubo un tiempo antes de que todo esto pasara? Hubo un tiempo antes que todo pasara. So, yo sé que después de eso, el amigo de mi papá le había contado algunas cosas. Hey, esto pasa algunas veces, a lo mejor. Entonces ya le preavisó. Ya. En otras palabras, ¿y tu papá se los llegó a contar a ustedes? No. Hasta que me pasó eso a mí, ya me digo que es la segunda vez, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tal tu mamá? ¿Tu mamá sabía de esto? No, tampoco ella. Nadie sabía. Nadie El único que sabía. sabía era tu papá. El único que sabía era mi papá. Qué secreto se llevó él, ¿eh? So, después de allí ya nos dijo, I'm like, okay, well, lo que tenemos que saber son energías. Hay energías buenas, hay energías malas. Obviamente tenemos a lo mejor energías malas aquí. So, vamos a tratar de limpiarla. So, trajo a personas para tratar de limpiar la casa, que eran religiosas. So, pensamos que todo iba a terminar, que ya no iba a pasar eso. Pasó una semana y nada estaba pasando. Me dijo, ok, sirvió lo que hicieron. A la siguiente semana, 2 semanas después, volvió a pasar la misma cosa. Me quitó completamente la Cobija. y cuando la traté de recoger, no me la dejó recoger. Y yo la estaba... Bueno, ¿cómo lo hiciste? ¿Bajaste la mano y la trataste de jalar? Ya, ¿Sin ver para abajo o no, yo estabas estaba viendo? asustada. Yo lo único que hice estaba dormida en una esquina y cuando eso pasó, I'm like, I'm not gonna see. Yo nomás literalmente me fui por acá abajo y la traté de agarrar y traté de ponérmela. Y cuando la traté de agarrar de poquito, mi brazo me lo jaló otra vez. Y nomás no me lo dejó. I was like, alright. So I left it there. Y teníamos esta cosa que mi mamá me decía que ora. Cada vez que algo así pasa, ora. So Sí. yo empecé a orar. Y decir el nombre del Dios que antes yo creía. Y se desapareció. Entonces funcionó. Funcionó. De repente que empecé a orar y decir el nombre del Dios que creí yo antes, desapareció. Nunca más nunca más, que diga, ya no lo volví a escuchar. As soon as I would say that, it would just stop. ¿Dirías que pasó esto más de una vez después de que fueron a hacer la limpia a tu casa? Lo que después pasó es de que duramos en esa casa 3 años y llegó al punto donde yo me tuve que acostumbrar. So, lo hacía y literalmente llegó un punto que, ya, déjame en paz. Y nomás agarraba ya la cobija. Y era algo que me tuve que acostumbrar porque seguía pasando. Hasta que tuve que tratar de entender qué es lo que era. Y de no darle el poder que él quería. So, no te voy a dar ese poder. ¿Sabes qué? Esto es algo muy común en lugares donde suele suceder esto. Que muchas veces en vez de que el problema se solucione al traer un padre o a traer una persona que haga una limpia, pasa lo contrario. En vez de solucionarse, el problema se pone peor, empeora. Y es porque estos espíritus o lo que le quieras llamar, lo que estaba en esta casa, no les gusta lo que la familia está tratando de hacer. Porque no está en el beneficio de lo que esté ahí. Exacto. Entonces, yo me imagino si les gustara, si fuera algo bueno, pues no se molestarían, ¿verdad? Pero en este caso yo creo que posiblemente era algo malo para el espíritu que estaba ahí. Y hay veces donde hasta llegan a herir a las personas. ¿Te llegó a pasar algo así? A mí personalmente, no. Hay otras historias que han pasado que después a lo mejor te diré. Pero a mí personalmente no. No. ¿Y a tu hermano, a tu hermana, padres? A mi madre. ¿La herieron? Ya. ¿De qué forma? Lo que ella me contó, que era en México. No, entonces esto no es referente a la casa. No, en esa casa. No, por eso digo, es una historia completamente diferente. Pero lo que pasó allí, no en esa casa. Bueno, cuéntame lo que le pasó a tu mamá en México. Ya tengo la espinita. Lo que pasó fue de que lo que ella me contó, teníamos una casa también de 3 pisos. Las casas de México usualmente vienen con la entrada en la izquierda y luego el parqueadero en la derecha. Y teníamos un jardín. Y por alguna razón, no sé por qué, es lo que ella me contó, salió en la noche para agarrar algo, pan o algo así. Tenemos una tiendita en la esquina. Y cuando ella trató de regresar,
trató de abrir la puerta y que su llave no estaba sirviendo. So, I'm like, pues es la misma llave, ya tenía más sus 2 llaves y era lo único. De repente nos llamó el güey, ábreme la puerta. Le abrimos la puerta y ya que ella se fue a su cuarto, ella tiene su propio cuarto. So, nosotros teníamos los cuartos de arriba y mi mamá tenía un cuarto de abajo. Durante ese tiempo mi papá no estaba allí. Nosotros nos íbamos a México y mi papá se quedaba en los Estados Unidos. Y que de repente lo que pasó fue de que yo escuché más un grito. Y dije, me voy a quedar dormida todavía. Y mi mamá se fue corriendo para arriba a mi cuarto de yo y mi hermana. Y luego nomás la vi chillando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nada, Diana. Nomás no me quería decir. Y yo estaba muy chiquita. Yo tenía como 8 años. Y esta fue una historia que después me dijo. Y porque le pregunté qué fue lo que pasó esa vez. I'm like, ¿entró alguien en la casa? ¿Qué es lo que pasó? Y yo creo que también están pasando ahí cosas. Vos decía ella que siempre habían pasado ahí cosas. Que ella estaba dormida y que alguien la agarró de las piernas y la tumbó. Y cuando ella se tumbó, había algo en el piso, no me recuerdo exactamente qué lo que era, que le lastimó la pierna y se cortó un poquito cuando la tumbaron. Y después nomás decía algo que siempre era algo que siempre le pasaba. Y que es algo que también sucedía en la casa de su madre cuando ella estaba chiquita. Mencionaste tú algo sobre las llaves. ¿Cuál es la relación entre las llaves y lo que estaba tratando de hacer ella con lo que le pasó? Ella decía que era una persona que desde que compraron esa casa que ella pensaba que no la querían allí, pues. Que era una viejita que se había morido ahí en la casa y que también la misma cosa ya les habían dicho que había algunas cosas raras que pasaban y que esta casa tenía que escoger de alguna manera. Mi papá no le importó, yo creo que la compró nomás pasándola así, pero que nunca le sucedía a mi papá, que nomás le sucedía a ella y que ella siempre pensaba que era una mujer. Y que la mujer nomás no la quería que entrara adentro de la casa. Wow. Yeah. Ahora ya entiendo a lo que te refieres. Cuando Yeah. ella quiso entrar a la casa no podía porque esta aparición en cierta forma no quería que ella entrara a la casa. Yeah. Okay. Bueno, yo fácilmente me pusiera a pensar en todo lo que me acabas de contar y hasta relacionarlo con lo que te pasó a ti en esta casa nueva acá en Estados Unidos. Yeah. Pero me hace dudar porque dices que a tu papá le contó el dueño anterior de las cosas que solían pasar. pasar. Que era por la hija, que eso empezó a pasar desde que la hija hacía como rituales, brujería. Yeah. Wow, Yeah. Esa historia está muy buena para empezar. Dime, ¿te han pasado algún otro tipo de cosas? La otra ocasión no es algo que me pasó a mí específicamente, pero en la misma casa también. Como había mencionado en el principio, teníamos 2 conejitos donde estaba el estéreo y eran de porcelana. So, obviamente si unos conejitos de porcelana se caerían, se quebrarían. So, yo estaba abajo lavando los trastes con mamá y escuchamos que algo se cayó. Mi hermano y mi hermana y mi papá no estaban en la casa. Ellos todos habían salido, so más era yo y mamá. Y digamos, pues, ¿qué fue lo que pasó? Ya habían pasado como un año, ya estamos acostumbrados a que esas cosas pasaran, pero nunca habíamos escuchado como que algo se quebrara. So, mi mamá se fue para arriba y dijo, ay no, pues no miro nada. Seguimos a lavar los trastes, estamos limpiando y volvemos a escuchar algo, como que algo se rompió, como un glass que se estaba quebrando. Nos fuimos para arriba otra vez y ahora los conejitos estaban en el piso. So, era como de este nivel de la mesa y de repente estaban en el piso parados, exactamente como estaban alineados, nomás paraditos. 2 conejos de porcelana. Estaban parados como si estuvieran vivos. Como si estuvieran vivos. ¿Y estaban alineados viéndose al uno al otro? No, viendo directo a la puerta. ¿A ustedes? A nosotros, ya. ¡Qué miedo! ¿Qué hicieron? Ya habían pasado tantas cosas que nomás fue algo como que mi mamá, ya déjanos en paz. Y ella los agarró como si nada. Mi mamá era muy fuerte y los volvió a poner. Ya les dije que los dejen allí. ¿Los conejos? Ella pensaba que era un espíritu lo que sea que lo andaba moviendo. Y ella le habló como que era ella la madre de ellos. Ya déjenos en paz. Que se queden allí. No los vuelvan a tachar. Ella nomás hablando, Pero los conejos no se estaban moviendo. No, los conejos estaban exactamente como...
Solo disculpa por No, that's interrumpirte. okay. Me llegan muchas preguntas a todo lo que acabas de contar. Entonces, si pudieras revivir este momento, Ujú. esos conejos no era de que estaban parados ahí viéndolos directamente a la puerta y en cuanto los miran a ustedes, algún tipo de movimiento pasa. No. Están, quien dice, inmóviles. Yes. Llega tu mamá, los agarra, Ujú. los levanta Yeah. y los vuelve a poner en el lugar donde estaban. Yeah. Y de una vez que hizo eso, ¿no llegaron a moverse otra vez? Se llegaron a mover después. Después de eso, nos fuimos otra vez para abajo. Seguimos limpiando. Oh, como si no pasó nada. Como si no pasó nada, porque ya habían pasado todas esas historias que te acabo de decir. Y más cosas, de las escaleras pasaba cada día. Es algo que escuchamos cada día, cada noche. Bueno, déjame decirte un comentario Ajá. relacionado a eso. Ajá. Hay una teoría, bueno, no es una teoría, he oído muchas historias Ujú. donde personas que hablan de apariciones en su casa o Ujú. de que piensan que hay fantasmas en su casa, Ujú. suelen oír ruidos. Ujú. Y uno de los ruidos particulares, cuando en cierta forma hay manifestaciones en la casa, es el ruido de unas canicas. Ujú. Es como si alguien dejara unas... ¿Sabes qué son las canicas, Ya, verdad? yo jugaba con ellas. Sí, Yeah. entonces es como si alguien estuviera jugando canicas Ujú. en la noche y a veces se oyen en las escaleras, en el Ujú. techo, en el piso, Ujú. especialmente en casas donde hay múltiples pisos. Yeah. Y siempre se me hizo algo muy raro, pero al final del día yo creo que da lo mismo, que Ujú. sería tratar de agarrar tu atención. Yeah. Al oír un ruido, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Oh, yeah. Nos da miedo, Ujú. nos levantamos. Ujú. Todos, bueno, algunos se levantan, otros se tapan. Y yo creo que esos espíritus, en cierta forma, quieren agarrar la atención de las Yeah. personas que están viviendo ahí. ¿Quién sabe por qué? Ujú. No sabemos si son espíritus, qué tal si son otras cosas. I know. ¿Tú crees en tales cosas? Yo creo que si las crees, sí van a existir, pero si no les pones atención, nada te va a pasar. Pero no dejan de existir, ¿o sí? No. Están Ya, ahí entonces. Están ahí todavía. Como hay mala energía, hay buena energía. So, hay malos espíritus, buenos espíritus. ¿Y qué tal? ¿No has tenido experiencia con buenos espíritus? Sí. Pero creo que la forma, no sé si la puedo explicar de esa manera. ¿Cómo lo puedo decir? Hubo una vez vivíamos aquí, yo y mamá, en Watts. Mi padre se había ido a México y nos había dejado aquí en los Estados Unidos. Por alguna razón no teníamos suficiente dinero y estábamos caminando a la calle. Y mi mamá estaba nomás diciendo, nomás necesitamos exactamente $20 para, aunque sea, tener suficiente para este fin de semana. Pan, leche, algo simple. Y durante ese tiempo tenía 13, 14 años. Y andamos caminando, hablando de la situación, y mi mamá dijo, vamos a orar. Pues algo va a tener que pasar, somos buenas personas, algo bueno tiene que pasar. So, seguimos caminando y empezamos a orar juntas. De repente, en la calle, acaba de llover, había agua en el piso. Y yo seguía caminando y de repente vi para abajo y cuando terminamos de orar, a los 2 minutos, encontramos $20 en el piso. ¡Wow! Yeah. Entonces lo manifestaron. Yo creo que fue Ujú. lo manifestamos, pero en el mismo modo en aquellos tiempos los tomamos porque éramos muy religiosas, de que fue Dios, fue un espíritu, fue algo que nos escuchó y pasó. ¿Tú crees que ese billete no estaba antes de orar en el mismo lugar? ¿O tal vez no lo vistes y cuando terminaste de orar lo vistes? Puede ser posible, pero como dices, ahora yo creo mucho en manifestación, yo creo que lo manifestamos y sucedió. Sí, yo también creo mucho en eso. Ya. En aquellos tiempos lo tomamos de esa manera, pero ahora yo lo miro más como que lo manifestamos. Sí, como era una necesidad que se ocupaba y no nomás ella y su familia. Exactamente. Y yo creo que bueno, este es otro tema, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que, ¿sabes que lo puedo relacionar hasta con la religión? Ya. Me gustaría relacionar lo que es la manifestación con orar. Entonces, un ejemplo, las personas suelen orar en una iglesia, depende de la religión, pero mucha gente hoy en día ora en las iglesias. Yeah. Entonces, yo he oído de casos cuando una persona está enferma o está pasando por una situación difícil, la iglesia misma empieza a orar por estas personas para que se mejore su situación.
Y en muchos de estos casos sí mejora la situación. Yeah. La persona se recupera, tal vez tiene una enfermedad como cáncer y de la nada se curan. Tal vez puedan hallar un trabajo cuando no han podido. Tal vez puedan tener dinero cuando no tenían. Similar a lo que les pasó a ustedes. Yeah. Pero yo lo miro como en forma de energía. Cuando tienes más de, no sé, 50 personas en un lugar orando por la misma acción, Yeah. tiene que tener algún efecto comparado con orar individualmente. Entonces, si lo pudiera relacionar con la manifestación, yo creo que es algo similar. Y si son más de una persona tratando de llegar al mismo punto de lo mismo, yo creo que también se puede hacer. Yo creo exactamente lo mismo. Yeah. Yo creo que, como tú acabas de decir, son 50 personas que quieren exactamente lo mismo y quieren la misma cosa. Nosotros podemos crear lo que queramos, pero lo tenemos que creer. Es la única manera. Yo creo que todo empieza contigo mismo, ¿no? Ya, 100%. Si tú no crees, entonces, ¿por qué vas a depender en el grupo? Yeah. Entonces, sí tiene sentido creer en lo que tú quieres hacer en la vida, ¿no? Por ejemplo, yo creo que este podcast va a llegar muy lejos, ¿eh? Yo también. Bueno, ya van 2 personas, ¿ya ves? There you go. Y así vamos a colectar un montón de personas para que manifestemos esto y este podcast llegue a tener gran éxito. 100%. Sí, pero en toda la seriedad aquí en este tema, yo sí creo en eso. Entre más personas, posiblemente haya una mejor solución. Yeah. Y ahora imagínate, son 50 hacen algo, imagínate 100, 1000, 10,000 lugares grandes, ¿no?, donde se hace esto. Me imagino que hay mucha energía, buena y mala, porque también hay que recordar que en las mismas iglesias las energías malas también llegan a acercarse. A veces llegan a estancarse, porque hay gente que va con problemas. Bueno, la mayoría de las personas que van a una iglesia es por algo. Cada quien tiene su razón. Y casi siempre son por problemas. Sí, y esto lo mencioné en el podcast anterior con el otro invitado que tuvimos aquí. Que las personas tienen sus propias razones por qué van a la iglesia. Entonces, unos van porque están enfermos, otros van porque ocupan dinero, otros van porque están en una mala posición mental, tienen depresión, quieren quitarse, ya sabes. Y todo eso, en cierta forma, muchos lo podrían clasificar como que ellos también tienen un demonio de ciertas cosas adentro de ellos. Por ejemplo... I can see that. Sí, el demonio de la depresión. El demonio de cada maldad que te acabo de mencionar. Y en cierta forma, cuando uno ora o cuando el Padre empieza a orar por ti o te dedica una misa, para mí, en cierta forma, otra vez, es como si fuera un tipo de exorcismo. Que el Padre está haciendo. Y no necesariamente un exorcismo tiene que ser cuando estás quebrándote en el piso, llorando, volando en medio de la casa. Hay muchas veces que los exorcismos son simples y lo único que se tiene que hacer es orar por esa persona. Yo también creo exactamente lo mismo, pero todo empieza con sí mismo. Si nosotros nos cambiamos primero, no creemos, empezamos a creer lo que queremos creer y lo que nos queremos, whoever we want to become, así es como van a empezar las cosas. Sí, en otras palabras, creer en tu futuro. Exactamente. Para poder manifestar lo que tú quieres hacer en la vida. Mi español y mi inglés, they're not good, either or. Déjenme decirles otra vez, familia. Recuerden, este podcast está situado en Los Ángeles, California, y lo he mencionado y lo voy a seguir mencionando más de una vez para los comentarios. I know. No nos hagan algo en los comentarios. Aquí el idioma principal es el inglés, pero 90% de las personas que viven aquí en Estados Unidos y en Los Ángeles es latinoamericanos. Entonces sí hablamos el español también y en cierta forma ya ves, hasta yo lo estoy diciendo mal. Mezclamos los dos idiomas, el español y el inglés, y creamos algo como que le llamamos el Spanglish. Spanglish, Sí, entonces yo te entiendo cuando tienes dificultad tratando de decir alguna palabra, pero no te preocupes. Es algo nuevo y no somos perfectos. Igual yo me da miedo a veces o no me llegan las palabras cuando las ocupo. Pero con práctica vamos a llegar a mejorar y ser uno de los mejores podcasts. Se los aseguro, chicos. Bueno, ¿alguna otra cosa que te haya pasado?
Hablas mucho de esta casa. ¿Qué Ajá. pasó al final? ¿Ustedes llegaron a vender la casa? ¿Se salieron de esa casa o siguieron viviendo ahí? No, nos tuvimos que salir. So, después de eso nos movimos a otra casa, pero la razón que nos tuvimos que mover fue por eso. Las cosas nomás no paraban. Llegó a un punto que yo vi que le afectó mucho a mi hermano mentalmente y después llegó a un punto donde también me afectó, yo creo, también en un modo a mí. ¿También a ti? Yeah, pero ¿A qué te refieres con que los afectó mentalmente? fue algo que nomás de pensar que hay cosas sobrenaturales entre nosotros que nos pueden afectar y aunque no los podemos ver, nos pueden afectar. It's scary. ¿Te da Y miedo? me da miedo. Y llegó a un punto donde era difícil para poder dormir. So tenía insomnia. Después de ahí llegó la depresión. Y te confundías de pensar de que cómo pueden cosas así estar pasando cuando, hay un Dios que es bueno, que no dejaría cosas así pasarte. So era cosas así, usualmente. Entonces, ¿dirías que hasta en la religión te llegó a afectar esto? Ya, mucho. Sí, me imagino, porque tu religión te dice una cosa y te está pasando otra cosa en la vida real. Exactamente. Y luego te están diciendo que eso te está pasando porque tú estás haciendo algo mal. Tú eres la persona que... Ajá, so tú te tienes que cambiar primero y luego te va a parar de pasar esas cosas. Y para clarificar, tú nunca hiciste algo malo, ¿verdad? No, tenía No 12 años. ¿No llegaste a hacer brujería, jugar con la ouija, a cosas de ese estilo? Yo personalmente no, pero mi hermana sí jugó en México con una de nuestras primas, ¿La ouija? la Ouija. Yeah, so durante ese tiempo, let's go back 5 years. Y mi prima vivía en unos apartamentos que había como unos 10 diferentes niveles. Ella vivía en el nivel más alto. Y la fuimos a ver. Mi hermana me gana por 4 años. So, ellos se fueron a los cuartos. No quiero tener a niñas chiquitas. So, ellos fueron a jugar en el cuarto. Yo me quedé en la sala con mis primos. Y luego de repente, mis primos eran todos hombres. Yo quería estar con las muchachas. So, dije, me voy a meter al cuarto. Cuando me metí al cuarto y entré, me trataron de cerrar la puerta. Y I'm like, hey, déjame entrar. Y no, Diana, no puedes entrar. Y tumbé la puerta en una manera y vi a mi hermana con la ouija y a mi prima, dos primas más jugando la ouija. Eran 4 entonces. Eran 4. So, I'm like, ¿qué andan haciendo? Y durante este tiempo éramos muy religiosas. Nancy, sabes que eso está mal. Ay, no es real, es algo que es un juego, it's not real. Alright, sure. So, si no es verdad, let me play with it. So, yo no quise jugar, pero yo más quería estar con ellas. So, ellas empezaron a jugar. Y una de mis primas dijeron, si estás aquí, tumba la televisión. Ellas en realidad pensaban que no era cierto. Si una televisión en aquellos tiempos chiquita, que era, porque no tenían mucho dinero ellas, también tenían black and white. So de era blanco y negro. De blanco y negro. Y as soon as, de repente cuando ella dijo eso, la televisión se tumbó y se quebró. So, primero ellas no tienen mucho dinero, so ellos se quedaron like, ¿qué es lo que está pasando? Se tiró la televisión y luego las cortinas se empezaron a mover. Y yo le dije, Nancy, es como se llama mi hermana, te dije, esto sí es de verdad. Y nos salimos corriendo. Mi madre entró adentro con mi tía y que mi tía les había dicho a ellas, ya saben que no tienen que jugar con ellos, que ellas ya habían jugado antes con ellos. ¿De quién era? De mis primas. Entonces tus primas la llevaron y todos llegaron a jugar eso. Ya después de allí mi hermana ya no se volvió a meter a eso. Mi hermana siempre ha sido muy calmada, pero I think, she wanted to fit in. So, yeah. Bueno, eso va al tema también. Muchas veces la gente piensa que en el lugar donde llegas a jugar va a ser el lugar donde estas manifestaciones suelen pasar. Pero muchas de estas veces esos espíritus o seres que son contactados por esta tabla llegan a pegarse en cierta forma a las personas con las que jugaron. Muchas veces también se dice que se pegan a las personas más débiles
y a las que tal vez estaban viendo y no jugaron. Ujú. Entonces, como tu mamá también, Ujú. como ella dice que hay un espíritu que ella piensa que la está siguiendo Ujú. de casa en casa y que Ujú. tal vez tal vez no la quería en esa casa específica. Yeah. Pero lo que voy es que hay gente en este mundo que también piensan que al correr se van a Ujú. alejar del problema cuando el problema está con ellos. Ujú. Y muchos jóvenes Yeah. llegan a jugar la Ouija de jóvenes. Yeah. Digamos, cuando estás en la primaria, secundaria, ponle en la Ujú. secundaria. Y uno lo toma como un juego. Yeah. Y ese es el punto donde llegan a empezar todos estos problemas. Donde empiezas a ver cosas, oír cosas, te atacan, te asustan en los sueños cuando duermes. Yeah. Hasta que te tienen que exorcizar en cierta forma, ¿verdad? Para que no siga pasando esto. Ahora imagínate cuánta gente no la ha jugado nomás pensando que es un juego. Oh, yeah. Yo me recuerdo when I was in elementary, que viene siendo aquí en español, La primaria. la primaria. Aquí en los Estados Unidos, en Watts, en Wayan, if anyone knows. Y jugábamos con los lápices. No sé si te recordaban que ponías tus lápices y preguntabas preguntas y solos se volteaban. Eso es algo que nosotros jugamos siempre y lo pensamos, es un juego, es a lo mejor nuestros brazos, pensamos otras cosas. Bueno, para darte un contexto sobre Ajá. eso también, Ajá. no necesariamente tiene que ser una tabla con números y letras Ya. para que bueno, hay que empezar con lo primero. Ujú. ¿Por qué la gente juega? La razón por qué jugamos es porque estamos esperando crear una conexión, una Ya. comunicación entre el ser humano y el ser que está en el otro mundo, ¿no? Ujú. Este espíritu, demonio, lo que tú le quieras Lo llamar. sobrenatural, ya. Exacto, entonces no necesariamente se ocupa una tabla nomás, con que esté la intención. No importa lo que uses, en cierta forma tú puedes crear esa conexión. Igual que tú puedes crear esa conexión con Dios Ya. al no ir a la iglesia. Ujú. Tú puedes ahorita, si quieres, empezar a orar y crear tu conexión con Dios, ¿correcto? Ya. Es lo mismo con estos seres malignos. Ujú. Se pueden usar lápices, que tantas cosas no han salido, especialmente en videos, ¿no? Oh, sí. Sí, en TikTok y todo eso. Hasta las películas. Ujú, Ya. donde hay trends y todo eso y Ujú. los niños, bueno, yo también quiero hacer lo mismo. Ya. Porque se hacen virales o cosas Ujú. así. Entonces, y lo vemos repetirse también. Si te pones a pensarlo cada como 2, 3 años, algo nuevo I say the sale. same thing, Y yeah. al final del día es el mismo concepto. Ujú. Estás tratando de crear esa conexión entre el mundo espiritual y el mundo real. Ya. Bueno, el mundo que nosotros le llamamos real. Ya. Y te creo. Cuando aún en las escuelas, ¿no? Cuando estás en el baño con tus Yeah. amigos y... Afuera del baño, exactamente. O hasta el verte a ti misma en un espejo, ¿no? Ya. Y decir ciertas cosas. Ya. Entonces, todo eso da lo mismo, en mi opinión. Ujú. Y vamos a lo mismo, ¿no? A lo Ujú. que estábamos platicando hace rato. De manifestar cosas. Ujú. Entonces, así como podemos manifestar buenas o malas cosas, igual podemos manifestar fantasmas o espíritus buenos o malos también. Ya. Porque sí hay historias Ajá. de personas que cuentan haber creado esta conexión con espíritus, no los puedo llamar buenos, pero que no están ahí para hacer maldad, Ujú. pero sí son espíritus que te dan información que tal vez a veces no es la mejor información que puedes recibir, Ujú. como por ejemplo, mucha gente pregunta cuándo me voy a Oh, okay, no okay. existir, Yeah. o qué día me va a tocar, Ajá. o seré rico, o Ujú. me casaré, llegué a tener niños. Ujú. Y esos espíritus en su mundo, en cierta forma, sí tienen una idea de lo que te va a pasar. Ya. Y es como ellos te pueden dar esta información. Pero recuerda, es un intercambio. Ujú. Tú al pedir esta información muchas veces no sabes a quién se la estás pidiendo. Tal vez no sea un espíritu y sean otras cosas. Exactamente. ¿Y qué tal si estás haciendo a lo que le llamamos en cierta forma un pacto? Ujú. Estás haciendo un pacto con un ser Ujú. que te está dando información que posiblemente sí sea real, Ya. pero a la misma vez, ¿qué es lo que él te está pidiendo a ti? Y algunas veces yo creo que ni te dicen. ¿No? No. Es mejor si no te dicen porque no te Yeah. vas a dar cuenta. Entonces, al pasar de los años, digamos un ejemplo, jugaste tú con esta tabla a los 12 años y a los 20 empiezas a tener un montón de problemas y no les hagas explicación Ujú. porque este ser ni siquiera te dijo lo que hicieron, este pacto, este trato entre los dos. Ujú.
y ahora estás sufriendo las consecuencias, eso para mí sí me da miedo. Yeah. Al no saber, porque me imagino que hay más de una persona que está pasando por eso. Que hicieron algo, no lo recuerdan, o piensan que no fueron afectados por eso. Yeah. Y al final del día están sufriendo. Mhm. Y es por eso que vemos muchos adultos con problemas también. No necesariamente los problemas del día a día. Problemas que nacen de temprana edad al jugar con este tipo de juegos. No, y yo también creo que también es con las personas que te juntas. Yo personalmente vi que esto siempre me sucedía, nos pasaba desde chiquitos. A los 14 yo me alejé de mi papá porque mi papá no era una persona muy buena. Y desde allí yo empecé a ver que todas esas cosas que me pasaban antes ya no me volvieron a pasar. Claro, es la energía, Es que la persona te daba o Yeah. la energía en general. Vamos a lo mismo, a la energía en esta casa. Yeah. Muchas veces, por ejemplo, yo crecí en un hogar, y lo mencioné en otro podcast también. Yo de niño crecí en una casa en México donde muchas cosas negativas pasaban. No me estoy refiriendo a la brujería, a cosas así malignas, pero era un hogar inestable. Era un hogar donde había muchas peleas, un hogar donde había muchas, claro, ese tipo de cosas malas. Y aunque lo creas o no, estas cosas se acumulan y acumulan energía también. Esta energía que en cierta forma se convierte, bueno, no se convierte, te empieza a afectar a ti misma porque estás viviendo en esta casa. Yeah. Digamos, todo el mundo alrededor de ti está haciendo algo malo. Tú al final del día vas a ser afectada también por las cosas que estas personas están haciendo. Y tú al llegarte a alejar, notas que ya no te afecta como te afectaba antes. Es lo que yo viví, lo que yo realicé. Después de allí trato de cuidarme. Scary movies, películas de fantasmas, no las veo. Hasta hablando acerca de esto algunas veces me da miedo. Pero ya desde eso nunca he pasado por nada similar. Sí, y tienes razón. Ahora, no los quiero asustar a ustedes, pero en mi experiencia, déjenme contarles algo. Lo que dices tú de las películas, de hablar de los temas, de oír temas, de ver temas, en cierta forma sí te va a afectar. Like Harry Potter. ¿Por qué Harry Potter? Oh my God. Bueno, eso será para otro tema. Para otro tema, ok. Bueno, a lo que me refiero es que hasta a mí en lo personal, yo siento que me ha afectado el estar entrado en estos temas y el querer conocer más sobre estos temas, pero como lo he explicado en el pasado, yo no es algo que de la nada decidí, yo quiero saber de este tema. Me pasaron cosas a mí también de niño que me hicieron querer saber más sobre este tema. Entonces, mucha gente piensa que es al revés, que las personas de la nada les gusta algo y empiezan a traer esas cosas negativas, cuando en realidad a algunas personas como a mí les ha estado pasando cosas como las que tú acabas de explicar desde pequeños. Entonces, cuando tú creces así, tú en cierta forma quieres hallarle una explicación a todas estas cosas y te adentras leyendo, viendo películas, buscando información, cualquier cosa que puedas hacer para tratar de dar una explicación a todo esto que te estaba pasando. Y como les dije, no los quería asustar, pero yo creo que tu fe también es otro factor que interfiere con esto. Oh, yeah. 100%. Yo, por ejemplo, yo pienso que mi fe es muy, muy fuerte. Y a la misma vez, por tener tal fe, no me afectan estas cosas tan negativamente comparado con otras personas. Pero sí, en cierta forma, hasta tener esta plática, sí puede afectarte. Pero te aseguro que nada malo te va a pasar aquí. Es nomás como algo que no mucha gente platica, porque no soy la única persona que ha hablado de este tema. Hay varias personas en internet que hacen videos también y hablan de este tema, y ustedes saben que les han pasado cosas mientras están hablando de este tema, que se les apaga la luz, se les mueve algo, algo pasa, ¿no? Y es porque están atrayendo cierto tipo de energías. Entonces, es algo que ya tengo yo en mente, pero
como te digo, mi fe es más grande de todo eso. Ya, yo también creo exactamente lo mismo. Sí. Ya. Y muchos de ellos no te van a decir esto porque también tienen miedo. Tienen miedo y a la misma vez no les gusta platicar de esto porque piensan que van a perder seguidores o las personas no les van a hacer caso a su contenido por el miedo. Ya. Pero hay que ser honestos con esto si vamos a hablar del tema. No como... Es la primera vez en años que yo he hablado acerca de esto. Este tema. De este tema. Yo en realidad pensaba... Me estaba preparando todo el día, pensando, ay, a lo mejor alguna noche va a pasar o algo. Pero si lo hablas nomás contando como en una historia... Y es algo que me pasó, no va a volver a pasar. Tengo fe que el universo me protege. Yo creo que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ya. Bueno, para no seguirte asustando, este es el final. Aquí me gustaron mucho tus historias y espero que me des más de tu tiempo en el futuro y vengas otra vez a este podcast para seguir hablando de este tema. Thank you for having me. De nada. De nada. De nada. Pero sí, fue un placer tenerte aquí. Thank you. Y tus experiencias, yo creo que más de una persona puede relacionarse con lo que acabas de platicar el día de hoy. I hope so. Bueno. ¿Alguna cosa que quieres decir antes de terminar este podcast? No, nomás gracias por tenerme. Bueno, gracias son para ti por haber venido. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por regalarnos parte de su tiempo viendo este podcast. Espero que les guste. Dejen su comentario si tienen alguna pregunta en relación a lo que acabamos de platicar. Y también que no se les olvide suscribirse porque somos un nuevo podcast y en realidad estamos tratando de darles un buen contenido. Please follow him. He's really good. Oh, gracias. Bueno, aquí se acaba. Muchísimas gracias.